Perfecto, y se escucha bien. Muy bien. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer la oportunidad de poder, bueno, pues a la universidad, al Centro Regional de Estudios del Agua, a José María Tarjuelo, por supuesto, y bueno, pues luego al ITAB y a Hispatec por invitarnos a esta jornada tan interesante. La verdad es que, bueno, pues estamos dando soluciones de lo que va el objetivo de la charla de hoy, de riego subterráneo, que van alineadas precisamente pues con este tipo de estrategias y aplicaciones que estamos viendo durante la mañana de hoy, ¿no? O sea, estamos hablando de ser más eficientes con el uso del agua y a la vez pues estar pensando en sostenibilidad, porque al final se trata de precisamente de eso, ¿no? De ser más sostenible no solo con el agua ya, sino también con la nutrición, como estamos viendo, e intentar de conseguir unos buenos rendimientos con los menos costes posibles. Entonces, bueno, en esta línea, bueno, se ha enfocado la presentación y hablaremos de dos partes. Una es las claves para un buen diseño de riego subterráneo y otra que será luego ya de este manejo que hay que hacer con este sistema singular. En cuanto a las claves de un buen diseño, bueno, pues tenemos que intentar lo que estamos viendo durante toda la mañana, ¿no? Tener una alta eficiencia de aplicación al 100% del cultivo, al 100% de nuestra parcela. Tenemos que, no obstante, intentar buscar esa variable de buen diseño, pero también mirando un poco que la inversión pues, económica sea también ajustada. O sea, no estamos para tampoco disparar con pólvora del rey. O sea, hay que hacer diseños equilibrados. El planteamiento del manejo del riego, por supuesto, hay que hacerlo pensando en cuando la planta tenga 15, 20 años, como hablamos pensando en pistacho, por ejemplo, pero claro, es la misma instalación en los primeros años de una plantación nueva y la estrategia de manejo es diferente. Tenemos que pensar en diseños que puedan adaptarse a la edad del cultivo sin tener que cambiarlo. Por otro lado, creo que es importantísimo cuando hacemos un buen diseño de riego también tener toda la información relacionada en cuanto a las operaciones culturales que haga el productor, porque tenemos clarísimo y sobre todo pensando en subterráneo, pues que estas operaciones nos pueden afectar al diseño, a la forma en que vamos a plantear la colocación de los emisores, etcétera. No podemos olvidarnos de ello. También, por supuesto, es hacer un diseño pensando en intentar ahorrar el máximo de costes. O sea, ya no se trata solo de ahorrar agua, de ahorrar fertilizantes, nutrientes, sino también intentar en bajar costes como puede ser el de mantenimiento, como puede ser el de operación, etcétera. Y por supuesto, como decía, pues que el diseño de riego vaya enfocado a esa sostenibilidad de ahorro de agua, fertilizantes, incluso energía. Hablando de energía, y por hacer hincapié ahí, porque en la presentación no lo comento, pero hemos visto que se penalizaba en algunos de los ensayos que hemos visto de que regaban emisores autocompensantes con una baja eficiencia de aplicación porque estaban con presiones bajas de 7 metros de columna de agua. Hoy día, afortunadamente, tenemos ya emisores uniformes con caudal nominal con 5 metros de columna de agua. O sea, afortunadamente, pues va avanzando y tenemos más productos adaptados a cubrir estos objetivos que he dicho. Cuando estamos pensando en almendro, en pistacho, en general en cultivo leñoso, tenemos que estar ya pensando en que dentro del riego por goteo, del riego localizado, tenemos dos variantes y que está el superficial y que está el subterráneo, como venimos diciendo. Entonces vamos a ver un poco cuáles serían las claves de ese subterráneo. Pongo esta fotografía porque es muy llamativa, donde tenemos un cultivo superintensivo a la derecha con riego por goteo superficial, doble manguera, pero luego al final tenemos las dos mangueras pegadas al tronco porque al final, pues en este tipo de cultivos nos fastidia mucho en las operaciones tener ahí la tubería. Entonces siempre tenemos ahí ya un coste que tendríamos que estar separando esas tuberías, acercándolas para no dañarlas. Sin embargo, la foto de la izquierda no es que sea mejor, es un caso peculiar y extremo donde una plantación nueva, con pocos meses, ya tiene el riego subterráneo. Aquí está claro que bueno, es una plantación hecha que tiene trampa, porque está hecha el año pasado, donde hemos tenido una primavera muy marcada y donde no ha habido que aportar agua a esa planta para garantizar su supervivencia y por eso se hizo el subterráneo. Entonces, ojo también cuando veamos estas fotografías y tener muy claro lo que os decía al principio, que el manejo del riego hay que estar pensando en planta adulta, planta joven, dónde lo pondré, dónde me interesa en el futuro, dónde estoy ahora. Entonces, bueno, hay que ir adaptándose a todo ello. ¿Por qué hoy día se nos están exigiendo soluciones de riego por goteo subterráneo? Pues sobre todo porque es un sistema que nos da eficiencias muy altas de aplicación del agua, pero sobre todo porque nos permite ahorrar un montón de costes. El agua y la energía, por supuesto, junto con los nutrientes,
pero por ejemplo en fruto seco el coste de recolección es mucho más interesante por no tener esas mangueras encima y no causar esos problemas de daños que al final es importante. También es porque es un sistema que se adapta muy bien al cultivo ecológico en el momento de que no podemos utilizar herbicidas y tenemos que plantearnos cómo manejar esas cubiertas vegetales. Entonces, bueno, el hecho de tener esa tubería enterrada facilita muchísimo y volvemos a la misma, nos quitamos costes de encima. Entonces, estas serían un poco los dos grandes bloques de razones por los que se plantea el sistema. Por hacer hincapié en las claves para un buen diseño en subterráneo, para mí voy a tocar las que son diferenciadoras y donde creo que hay que tener especial atención. El suelo es un limitante de muchas veces de plantearnos poder hacer este sistema o no. ¿En qué sentido? Terrenos muy drenantes, cuesta mucho más manejarlo, cuesta más mucho tener bulbos continuos, franjas continuas de humedad, por lo tanto estamos provocando estrés en las plantas y por lo tanto se complica a la hora del mantenimiento. Por supuesto, perfiles de suelo que tengan poca profundidad, zonas muy pedregosas donde es complicado enterrar esa tubería, es decir, nos marca un limitante importantísimo. Creo que en el diseño agronómico, como digo, vuelvo a insistir, hay que tener muy en cuenta qué labores va a hacer el propietario, el productor, hay que tener muy claro qué idea lleva de recolectar, qué idea lleva de labores, de cubierta vegetal, porque eso nos afecta mucho. Por supuesto, conocer el patrón y la variedad. O sea, hoy ya nos enfrentamos con nuevas variedades, con nuevos patrones de raíces, donde, bueno, pues nos encontramos almendros como los superintensivos que tienen sistemas radiculares muy encajados, se desarrollan muy poco y es vital conocer esa raíz para de verdad colocar estas franjas y estos bulbos de humedad en la zona que nos interesa. Respecto al diseño hidráulico, pues voy a hacer hincapié en, como decía, en los puntos diferenciadores donde creo que hay que prestar más atención. Colocar siempre colectores de limpieza y drenaje porque nos van a facilitar las tareas de mantenimiento. Ser muy conscientes de las velocidades de limpieza, mantener unas mínimas para poder limpiar con efectividad y hacer hincapié en un buen sistema de filtrado que vaya adecuado al emisor que utilicemos en cada momento. Respecto a materiales, usar emisores específicos, tienen que ser goteros adecuados para poderlos enterrar, tener tomas manométricas de presión, que son de alguna forma uno de los ojos que vamos a tener para controlar que aquello funciona correctamente. El otro ojo son los contadores, donde estamos viendo que nuestros emisores echan el caudal que toca, donde la instalación funciona como en el día que te la han entregado. Y, por supuesto, contar con un buen equipo de fertilización de precisión que nos permita ya no solo hacer una buena nutrición, sino poder aplicar las labores de mantenimiento de una manera efectiva. La instalación, pues siempre ir de la mano de instaladores que tengan experiencia. Nosotros le llamamos homologados porque son gente que llevan años trabajándolo y donde los hemos ido ya orientando. Tener muy claras las fechas en cuanto a cuándo planta, si es una plantación nueva, si es adulta, lo que he dicho, y el tema de la profundidad. Entrando más en detalle en cada punto, bueno, pues en cuanto al diseño agronómico y pensando en el suelo, pongo imágenes aquí, pues tipos de textura, como esta de aquí abajo donde vemos central, terrenos con muchas gravas, pues yo no recomendaría meternos en subterráneo, aunque se hace. O sea, hoy día, antes lo marcábamos como un limitante, pero nos encontramos en que a veces el productor tiene un problema tan grande en el bloque de costes o de manejo que, pese a que sabe que le va a costar mucho más mantener y manejar el riego adecuadamente por el tipo de suelo que tiene, le prima, ¿no? Entonces, bueno, pensando solo en agronómico, no me metería en este tipo de suelos. Pensando en otro tipo de problemas, ya os digo que sí que se hacen. Es obligatorio tener sondas de humedad. Voy a hablar mucho de ellas también. O sea, es importantísimo para poder manejarlo correctamente. Y bueno, pues ahí vemos otras fotos de perfiles de suelo que, bueno, pues niveles freáticos altos, terrenas con mucha arena, pues que nos complica el manejo y pueden ser limitantes. Aquí pongo fotografías, ¿no? de ejemplos de que, bueno, que hay que tener en cuenta qué labores va a hacer el productor, que con ciertas máquinas, según cómo vaya a recolectar, podemos dañar el sistema y, por lo tanto, pues eso nos da pistas de por dónde orientarlo. Más imágenes de manejo de cubiertas vegetales, donde obviamente, pues para manejar una cubierta vegetal al 100%, y si estás encima en ecológico, pues a base de brozadoras, de picar esa cubierta y bueno, pues que las mangueras al final, la tubería, complica muchísimo esas operaciones. La separación de ramales a la planta, pues hay que valorar mucho si es un marco intensivo, si es un marco superintensivo, porque al final
vamos buscando esas proyecciones de copa, que al final es un poco el reflejo del sistema radicular que vamos a tener debajo y es donde queremos de verdad colocar esa humedad y esos nutrientes. Entonces, bueno, en función de los marcos, ajustaremos la separación de ramales. En plantación adulta ya nos encontramos un árbol hecho, está clara, ahí se ve en la imagen, justo en la proyección. Cuando vamos a plantaciones nuevas, como he dicho antes, obviamente, pues en casos raros se va a enterrar la tubería en los primeros años. Tenemos que primeramente establecer y garantizar esa planta, que empiece a desarrollar su sistema radicular y cuando ya lo tenemos desarrollado y la planta asegurada es cuando procederemos a enterrar. Como he dicho, depende de los marcos, va a depender de los suelos, etcétera. No hay una cifra ni una receta exacta, es una solución a medida teniendo en cuenta todas esas variables. Aquí tenemos otro ejemplo, pues en modelos superintensivos, ¿no? Que se están haciendo muchos, donde bueno, pues tenemos esas dos tuberías que de primera las colocaríamos por encima o podemos pasar el primer año con una solo en la misma línea de plantación, posteriormente poner la segunda y enterrar las dos, ¿no? O sea, lo podemos hacer adaptativo. De forma que esas tuberías que son específicas para enterrar igualmente riegan y funcionan en superficie sin ningún problema. Otro ejemplo de superintensivo, estamos en la misma, ¿de acuerdo? Voy a ir agilizando un poco por respeto de cubrir un poco los horarios. En cuanto a materiales específicos, lo que os decía, aquí vemos detalles de emisores. Dentro ahí vemos dos tipos de emisores, son los dos autocompensantes, son los dos antisucción, los dos sirven para riego subterráneo, pero entonces, ¿por qué un fabricante tiene varios emisores, no? ¿Por qué no tiene uno solo? Sería más sencillo. Los dos, como he dicho, trabajan entre medio kilo y 4 en un rango uniforme de caudal. Entonces, la justificación es porque nosotros buscamos soluciones, como he dicho, adaptadas al proyecto. Y el proyecto es que hay cultivos que se plantean a 10 años, hay cultivos que se plantean a menos y otros incluso como pistacho que los planteas a 20, 30 años. El gotero, en cuanto es más grande, me permite diseñarlo y fabricarlo con pasos de laberinto más amplios. Entonces, mi recomendación es que adaptéis la compra de vuestro gotero a los pasos que tenga y, por lo tanto, a la vida útil. Igualmente, el espesor de la tubería también se fabrica en muchos espesores subterráneo en cultivos leñosos de larga vida útil, pues vayáis a espesores altos, espesores de a partir de 1 milímetro hacia arriba, por bueno, precauciones de que nos aguante toda esa vida útil que estamos pensando en nuestro proyecto. En cuanto a materiales específicos, serían obligatorios para mí, o sea, bajo ningún concepto admitiría una finca que darle una garantía sin tenerlos, como son las sondas de humedad, ya se ha hablado mucho de ellas, como serían los colectores de limpieza y los ojos que os decía, ¿no? Esas tomas de presión y ese contador que al final es con lo que estoy viendo el comportamiento de mi instalación que me permite de alguna manera tenerla evaluada y comprobando que funciona como un reloj. Y para finalizar como concreto, ese equipo de fertilización que me permite mantenerla e inyectar esos productos que voy a usar para ese mantenimiento que viene después. Como os decía, la filtración la vamos a adecuar al emisor. O sea, esto también se cumple en riego por goteo superficial, pero quiero recalcarlo porque muchas veces no se tiene en cuenta. O sea, tenemos diferentes sistemas, diferentes tecnologías y las vamos a adecuar en función del paso, esos grados de filtrado y la calidad del agua que tengamos, ¿de acuerdo? Bien, la instalación, ya, primero se inyectan las tuberías, posteriormente hacemos las generales con acometidas, por hacer hincapié al problema que tenían, que ha comentado Ramón en el ITAP. Hoy día hay accesorios de seguridad que garantizan trabajar en ese rango hasta los 4 kilos sin que se escapen. Es decir, ese productor que tenía esos problemas lo tiene muy sencillo, se usa accesorios de seguridad. Vemos un poco el detalle de cómo se inyecta esa tubería, ¿de acuerdo? Un apero específico que la protege muy bien, que nos da esa garantía de que no va a sufrir en el proceso de instalación. En cuanto a la profundidad, vamos a tener, sobre todo, siempre recomiendo tener el pensamiento en la raíz. Es decir, dime con qué planta vamos a trabajar, voy a ver dónde se va a establecer ese sistema radicular y a partir de ahí esa será la profundidad adecuada. Por supuesto que a veces la profundidad que tenga nuestro suelo o capas que tengamos limitantes nos va a afectar, ¿no?, en ese diseño, pero sobre todo hay que estar pensando en la raíz. Bien, este es el detalle que veíamos de antes, donde, bueno, pues no estaba quizá en esta plantación de pistacho al marco que está en la separación óptima, porque aquí el óptimo hubiera sido irnos ya a partir de más de 1 metro de separación, y aquí vemos que está entre 70 y 80 centímetros. Como era una plantación nueva, se acercó más la tubería para garantizar
que una vez se pasara esta humedad de la primavera, poder meter el bulbo con este tipo de suelo hasta la zona de la planta y sacarla adelante. Es decir, lo primero es la planta. Una plantación adulta, esto nos hubiéramos ido en este marco, como digo, pues a 1 metro y pico, porque estos árboles a este marco van a hacer copas y raíces mucho más potentes. Y tener la precaución de que enterrar muy cerca de ese tronco podemos tener problemas de pinzamientos, porque ya tenemos sistemas radiculares, como es el pistacho, más potentes y podemos tener raíces gruesas que aplasten esa tubería. Bien, la otra pata, hemos hablado de diseño, ahora vamos a hablar de las claves del manejo. El manejo va junto con el mantenimiento, o sea, es importantísimo. Hay que tener en cuenta los prerriegos y posriegos. Bueno, esto como es un resumen voy a ir adelantándolo porque creo que vamos ajustados de tiempo. Bien, en este manejo hay que tener muy en cuenta nuestra instalación y tener claro esos tiempos de avance, pensar en los puntos más desfavorables para que cuando hagamos el aporte de nutrición o de tareas de mantenimiento, pues concentrar y tener claro los tiempos de prerriego, lo que haremos antes de dar el tratamiento o la nutrición, y los de posriego para luego limpiar y mantenerla, ¿de acuerdo? Entonces aquí, bueno, pues hay que tener en cuenta en los diseños, pues si están con goteros turbulentos, si son goteros autocompensantes, etcétera. El uso de las sondas es obligatorio. Como habéis visto y me han ayudado mucho las anteriores ponencias, nosotros estamos trabajando justamente con la sonda que han hecho todo el proyecto de Mopeco. O sea, usamos estas sondas con las que nosotros comercializamos y coincido, ya no solo que nosotros la vendamos, pero coincido que tuvimos más de un año probando más de 30 sondas. Es una sonda súper fiable, se instala muy sencilla y que la verdad nos da unos datos buenísimos. Entonces, una vez que la instalamos en suelo, con ese suelo sabemos dónde tenemos nuestros puntos de capacidad de campo y puntos de marchitez y al final se trata de ir jugando con las mediciones y marcando esos riesgos como hemos visto con aplicaciones como puede ser la de Mopeco, ¿de acuerdo? Yo siempre digo esto, o sea, si no medimos, si estamos en subterráneo y no medimos y no vemos el agua, ¿cómo lo vamos a controlar? Es imposible, ¿no? Entonces, a la vez puede que estemos cortos de agua, puede que estemos tirándola por percolación y al final, pues no podemos nunca mejorar. Entonces, yo por eso el razonamiento de usar sondas es obligatorio. Quiero hacer mucho hincapié también en el tema del pH y conductividad. Por desgracia, se ha asociado siempre mucho a control en fincas de hidroponía, en invernaderos, pero en cultivos de leñosos, y bueno, pues aunque haya casos que digan, oye, pues yo sí lo hago. Yo que me muevo bastante, pues la verdad es que veo mucha falta en estos puntos. ¿Por qué tanta importancia? Pues que, bueno, pues que podemos estar aportando con nuestro sistema subterráneo muy bien la nutrición y el agua, pero puede que estemos salinizando el suelo y no nos demos cuenta, con unos grandes perjuicios, como detallo ahí. Y efectos de pH es que a veces, cuando estamos en ecológico, es la única manera de controlar esos ápices radiculares que se acercan a nuestro emisor. Entonces, sabemos que con pH por debajo de 5 ya no les gusta a las raíces, va a depender del cultivo, ¿no? Porque hay unos más tolerantes que otros a esa acidez, pero que nos va a servir como herramienta para poder mantener el sistema. El uso de contadores igualmente es fundamental. Yo no tendría solamente uno en el cabezal. En instalaciones de cierta envergadura, lo suyo es tener uno por sector de riego, porque, como he dicho antes, es la única manera de saber que aquello funciona como me lo dieron en el principio. Aparte que hoy día estamos trabajando mucho en instalaciones solares y trabajar por tiempo, pues al final te estás engañando muchas veces porque ves que te vienen partes de nubes, etcétera, sombras que no estás regando, no aprovechas esa hora de riego y no estás aportando las necesidades que a ti te interesa. Entonces, regar por volumen y fertirrigar por volumen consideramos que es una tendencia y además una solución muy buena para evitar esto. De riego deficitario controlado, que es una parte del manejo, ya se ha hablado mucho, no me voy a meter y simplemente dejar esa pincelada de que hagáis hincapié en ver, en función de qué cultivo estéis, en qué fase podéis bajar vuestra aportación de agua de riego sin crear, o sea, creando los menos perjuicios a vuestro rendimiento. Entonces, esto es fundamental cuando jugamos a ahorro y a manejo eficiente. Respecto a los elementos para el mantenimiento, ya los he comentado, ¿vale? Serían estas 4 partes. Ojo a las calidades de agua de riego, porque al final, en función de estos parámetros que tenga nuestra calidad de agua, vamos a tener un riesgo de obstrucciones, ¿vale? Y esto nos va a dar unas pistas muy buenas para cómo mantener el sistema.
Todo esto está tabulado, hay tablas para manejar con cada producto qué hacer. Nosotros tenemos un manual de manejo donde pues, se da esa información para que el agricultor tenga de una manera sencilla saber, una vez que te has comprado el coche, una vez que te has comprado esa instalación de riego subterráneo, pues saber cómo manejarla y en función de si estoy en ecológico, estoy en convencional, ¿vale? O sea, entonces, no penséis que comprando ya un gotero específico para enterrar o unos buenos materiales o una buena empresa que te haga la instalación y el diseño, ya estoy cubierto. Después viene la parte de manejar y mantener aquello y ahí quizá tenga mucha más importancia que lo del principio. El mantenimiento de estas instalaciones lo haremos mediante limpiezas mecánicas o químicas. Las mecánicas se va a hacer con válvulas de limpieza, como he dicho. Hay que intentar diseños con más de 0,4 o 0,5 metros por segundo para garantizar que aquello limpia correctamente. Esto está formulado, ¿vale? Es fácil de calcularlo, no es complicado. Y a nivel de limpiezas químicas, pues lo que os decía, es importantísimo tener equipos que sean precisos, que trabajen con pH y conductividad. Este tipo de equipos pues te mantienen el pH que tú les marques y por lo tanto vamos a ahorrar muchísima cantidad de producto. Yo tengo un ejemplo mío personal, yo también soy productor de pistacho y este año cuando quiero hacer ese mantenimiento de limpieza con ácido para las raíces, pues la de siempre, ¿no? Hablas con la casa de que te suministra los productos, quiero hacer esto, ¿cuánto necesito? No, llévate una garrafa de ácido por hectárea. Yo al final le dije lo que quería hacer un tratamiento de media hora a pH 4 en cada sector, una garrafa por hectárea y bueno, pues yo afortunadamente tengo un equipo de estas características, lo puse programado así, pH 4 durante media hora cada sector y al final de la corrida, pues si tengo 8 sectores, eran 8 garrafas que compré, pues gasté solamente una. Es decir, me ahorré 7 garrafas de ácido que tengo ya pues para 7 mantenimientos. De la otra manera, es lo que os digo, o sea, no optimizamos, es imposible. Si no medimos, no podemos saber cuál es lo adecuado. A efectos de raíces, tenemos dos manejos, ¿no? O con herbicidas o con ácidos, ¿vale? No hay otra manera de controlarlas. Ojo al ecológico, ¿no? El cultivo ecológico está muy bien, pero ojo en el sentido de que utilizamos productos y abonos que son más problemáticos y por lo tanto creo que hay que hacer más hincapié en tener emisores más resistentes a esas obstrucciones, filtros que nos retengan más. Meter siempre los abonos, yo lo recomiendo, antes de nuestro filtrado para que tengamos la instalación bien protegida y el mantenimiento, por supuesto, es así. O sea, los abonos son más densos, son más problemáticos, yo lo conozco de primera mano y hay que tener un mantenimiento más riguroso. Pero gracias a Dios, afortunadamente, está creciendo, es una tendencia y hay cada vez más productos para poder aplicar y para poder mantener las instalaciones. El manual que os decía se puede descargar de nuestra web, no hay ningún problema. Y bueno, pues para terminar, indicar que el éxito de tener unos buenos rendimientos y una instalación que sea uniforme y con la vida útil que le marcamos, eso para mí es fundamental el manejo y el mantenimiento, que es lo que estoy haciendo hincapié. Ahí tenéis mi contacto, mi email, ¿de acuerdo? Y estoy, bueno, pues estoy muy presente en redes donde podéis ver que hacemos mucha difusión de conocimiento. Muchas gracias.